La muerte siempre nos marca en mayor o menor medida, y aunque algunos somos afectados más con el fallecimiento de una persona cercana a nosotros, existen algunos personajes relevantes en la historia que marcaron tanto al mundo que al día de hoy algunos siguen llorando sus muertes, sobre todo porque no fueron por designios naturales y en cambio protagonizaron los asesinatos más terroríficos que aún siguen contando. Es por esto que en el video de hoy conoceremos los 14 asesinatos más famosos de toda la historia. Quédate con nosotros para conocer más sobre ello y no olvides dar like, comentar y compartir este video, además de suscribirte a este canal para no perderte todo el contenido que estamos creando para ti. Comenzamos con el apuñalamiento de Julio César. A pesar de haber vivido hace más de 2000 años, Julio César sigue siendo uno de los líderes más famosos de la historia con un final brutal. El dictador a perpetuidad del Imperio Romano murió en los idus de marzo en el 44 a.C. Los senadores Brutus y Cassius encabezaron una banda de senadores llamados Libertadores y mataron a puñaladas al líder frente al teatro de Pompeyo en el campo de Marte. Su motivo: temían que César planeaba acabar con el Senado y crear una dictadura. Seguimos con Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de los Estados Unidos, y uno de los hitos fue la proclamación de emancipación que liberaba a los esclavos, liderando su país durante uno de los momentos más turbulentos de la historia de Estados Unidos, la Guerra Civil. Fue asesinado por un conocido actor y confederado, John Wilkes Booth, el 15 de abril de 1865, mientras asistía al teatro. El guardaespaldas de Lincoln abandonó el teatro durante el intermedio para beber con el cochero en el salón de al lado, momento en el que se produjo el asesinato. El viernes 22 de noviembre de 1963 marca el aniversario del asesinato de John F. Kennedy. Esta muerte sorprendió al mundo y causó una avalancha de dolor público sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Algunos incluso afirman que el asesinato del presidente número 35 alteró el curso de la historia y que Estados Unidos no se habría visto envuelto en la guerra de Vietnam si hubiera estado vivo. Lee Harvey Oswald fue acusado de la muerte del presidente John F. Kennedy. Según la historia, a las 12:30 p.m. del 22 de noviembre de 1963, desde una ventana en el 6º piso de un edificio, Oswald, usando un rifle pedido por correo, supuestamente disparó 3 tiros que mataron al presidente Kennedy e hirieron al gobernador de Texas, John Wayne Connally, en una caravana de coches descapotables en Dealey Plaza. Malcolm X fue una de las figuras políticas más estimulantes de los años 50 y 60. Creció huérfano y pasó un tiempo en prisión, donde se convirtió en miembro de la Nación del Islam. Pronto comenzó a promocionar sus ideas. A diferencia de Martin Luther King, Malcolm X rechazó la no violencia como estrategia y abogó por el separatismo negro, diciendo que los afroamericanos no podían tener éxito en una sociedad racista dominada por los blancos. Pero cuando Malcolm X se enfrentó al liderazgo de la Nación del Islam, se convirtió en un hombre marcado. 3 miembros de la Nation of Islam dispararon y mataron al líder el 21 de febrero de 1965 mientras daba un discurso en el Audubon Ballroom en la ciudad de Nueva York. El activista estadounidense murió a los 39 años. James Earl Ray fue el asesino de Luther King. Ray había sido un ladrón de poca monta que robaba gasolineras y tiendas. Había estado varias veces en prisión, pero se escapó de la cárcel en Memphis, Tennessee, en 1968. Ese mismo año, el 4 de abril, desde una ventana de una casa de huéspedes vecina, disparó a Luther King, que estaba de pie en el balcón de una habitación de motel. Ray huyó a Toronto, obtuvo un pasaporte canadiense a través de una agencia de viajes, de ahí voló a Londres el 5 de mayo, luego a Lisboa, donde obtuvo un segundo pasaporte canadiense el 16 de mayo. Luego regresó a Londres el día siguiente y el 8 de junio fue detenido por la policía de Londres en el aeropuerto de Heathrow cuando estaba a punto de embarcarse en un avión a Bruselas. Aunque la mayoría de los asesinatos son políticos, algunos asesinatos parecen tener poca lógica política. John Lennon, uno de los músicos más famosos del mundo y exmiembro de los Beatles, llegaba a su hogar en Decorah, en la ciudad de Nueva York, cuando Mark David Chapman le disparó y acabó con su vida el 8 de diciembre de 1980. En su juicio, Chapman inicialmente planeó alegar locura, pero luego cambió su declaración de culpabilidad diciendo que era la voluntad de Dios. El 30 de enero de 1948, Mohandas Karmchand Gandhi, un defensor no violento de la independencia de la India del dominio británico, fue asesinado a los 78 años. Ese fatídico día, el ultranacionalista hindú Nathuram Godse, que se ponía el enfoque no violento de Gandhi y percibía el favoritismo hacia los musulmanes, disparó 3 veces al líder de la casa Birla en Nueva Delhi y lo mató. El asesino había dicho que Gandhi había hecho concesiones a Pakistán en el proceso de división de la India, tal y como lo concebían los británicos.
El hermano menor del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy, recibió un disparo de un hombre palestino, Sirhan Sirhan, el 5 de junio de 1968. Luego de un discurso a sus partidarios después de ganar la primera presidencial de California, Kennedy decidió tomar una decisión. Usó un atajo a través de la cocina cuando salía. A pesar de que sus guardaespaldas le aconsejaron que no lo hiciera, en el pasadizo de la cocina, Sirhan aprovechó la oportunidad y le disparó al senador Kennedy 3 veces. Kennedy murió un día después. Sirhan fue declarado culpable el 17 de abril de 1969 y fue condenado a muerte en la cámara de gas. Aunque 3 años más tarde y después de muchas apelaciones, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. James Abraham Garfield fue el 20º presidente de los Estados Unidos, aunque su presidencia duró solo 200 días antes de ser asesinado por Charles J. Getty. Getty era un escritor, abogado y predicador que se creía responsable de la victoria de Garfield. Después de pedir dinero prestado para comprar el revólver y acechar al presidente durante varias semanas, Getty logró disparar al presidente Garfield 2 veces por la espalda mientras caminaba por las estaciones de ferrocarril de Baltimore y Potomac el 2 de julio de 1881. Garfield murió el 19 de septiembre de ese mismo año, probablemente debido a condiciones quirúrgicas insalubres que le causaron una infección. Gayru fue declarado culpable el 25 de enero de 1882 y fue ahorcado el 30 de junio de 1882 en el Distrito de Columbia. Rabin fue el 5º primer ministro de Israel. Cumplió 2 mandatos desde 1974 hasta su asesinato en 1995, a manos de Yigal Amir, un terrorista israelí que se opuso violentamente a la firma de los acuerdos de Oslo por parte de Rabin, el marco para una resolución pacífica del conflicto palestino-israelí. Amir aprovechó el final de un mitin en apoyo de los acuerdos de Oslo y mientras Rabin caminaba hacia su coche, Amir realizó 3 disparos haciendo que el primer ministro muriera en la mesa de operaciones. Benazir Bhutto fue una política pakistaní que sirvió 2 periodos no consecutivos como primer ministro de Pakistán. Mientras salía de un mitin de campaña del 27 de diciembre de 2007, Bhutto recibió un disparo a través del techo solar de su vehículo a prueba de balas, mientras que una explosión simultánea fue detonada cerca de su automóvil y mató a 20 personas. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde murió 1 hora después. Finalmente se determinó que murió de un traumatismo a consecuencia de la explosión. Pierre Laporte fue secuestrado por miembros del FLQ mientras jugaba al fútbol con su sobrino fuera de su casa. La desaparición de Laporte marcó el apogeo de la crisis de octubre de 1970. Posteriormente, fue encontrado muerto 7 días después en la cajuela de un Chevrolet en el aeropuerto Stade-Hobart-Longwell de Montreal. Alexander Litvinenko era un ex agente del FSB y posterior crítico del gobierno ruso, ya que se fugó de Rusia y se refugió en Reino Unido, aunque fue envenenado en Londres el 1 de noviembre de 2006. Antes de su muerte, escribió: «Puedes lograr silenciar a un hombre, pero el aullido de protesta resonará para el resto de tu vida», lo que quedó marcado para la historia por siempre. Aunque si de asesinatos recientes hablamos, tenemos el ocurrido el pasado 8 de julio de 2022 sobre las 11:30 horas cuando el político japonés Shinzo Abe fue herido de 2 disparos mientras daba un discurso cerca de la estación de trenes llamado Saidji en la ciudad de Nara. Ya para finalizar, no podemos dejar de hablar de la muerte de toda la familia Romanov, que constituye al gran duque Sergei Khmelnytskyvich de Rusia, el príncipe Leonid Konstantinovich de Rusia, el príncipe Konstantin Konstantinovich de Rusia, el príncipe Igor Konstantinovich de Rusia, el príncipe Vladimir Pavlovich Paley, además de la secretaria del gran duque Sergei Barbera Yokaleva y la gran duquesa Elizabeth Fedorovna, nieta de la reina Victoria y hermana mayor de la zarina Alexandra. Tras el asesinato en 1905 de su esposo, el gran duque Sergei Alexandrovich, Elizabeth Fedorovna había dejado de vivir como miembro de la familia imperial y se convirtió en monja sirvienta, pero no obstante, fue arrestada y condenada a muerte con otros Romanov. Fueron arrojados para el pozo de una mina en la que luego se arrojaron explosivos y se dejó que todos murieran allí lentamente. Los cuerpos fueron recuperados de la mina por el Ejército Blanco en 1918, que llegó demasiado tarde para rescatarlos. Sus restos fueron colocados en ataúdes y trasladados por Rusia durante la lucha entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo. En 1920, los ataúdes fueron enterrados en una antigua misión rusa en Beijing, ahora debajo de un área de estacionamiento. En 1981, la gran duquesa Isabel fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia y en 1992 por el Patriarcado de Moscú. También en 2006, los representantes de la familia Romanov estaban haciendo planes para volver a enterrar los restos en otro lugar. La ciudad se convirtió en un lugar de peregrinación en memoria de Elizabeth Fedorovna, cuyos restos finalmente fueron enterrados de nuevo en Jerusalén. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dar tu like, comentar y compartir, además de suscribirte al canal antes de irte. Hasta la próxima.